es un personaje? Hoy les voy a platicar sobre los personajes de las historias y los diferentes tipos de estos. ¿Están listos? ¡Vámonos! Un personaje es un ser real o fantástico, con algunas características específicas que forma parte de una historia, claro, nuestra historia, la cual puede estar basada en hechos reales o no. Así, la clasificación de los diferentes tipos de personajes va acorde con su participación o con su caracterización psicológica, con la forma en que va evolucionando. Suena complicado, verás que es muy sencillo. Primero, te voy a contar de dónde viene la palabra personaje. Bueno, tiene su origen en el griego y en realidad significa máscara. Ajá, estoy segura de que pensaste en las máscaras que antes, hace muchos millones de años, usaban los actores de teatro en la antigua Grecia. De acuerdo con su importancia, los personajes pueden ser principales, secundarios o terciarios. Vamos a ver, desgranemos el asunto. Los principales son aquellos que participan de manera activa en la serie de eventos dentro de la historia. Son ellos quienes llevan a cabo las tareas más complejas y de lo que hacen depende la mayor parte de la historia. A ver, en la novela de Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, es precisamente Don Quijote, Alonso Quijano, el personaje principal porque toda la trama se centra en él. Los personajes secundarios, en cambio, son aquellos que acompañan al principal a hacer algunas acciones. También puede ser que tomen decisiones importantísimas o determinantes para el personaje principal. Quizá también que modifiquen, gracias a su acción, el curso de tu relato. En nuestro ejemplo de historia, en Don Quijote de la Mancha, el cura del pueblo es un personaje secundario, pues él decide quemar los libros de la caballería y esto causa parte de la locura de Alonso Quijano, es decir, hace que sus acciones cambien en el curso de la historia. Un personaje terciario no tiene gran importancia en la trama, aparece poco en la historia y sus acciones no contribuyen a un cambio definitivo. Por ejemplo, aquí el vendedor de una tienda o alguien que recibe un paquete, pues es un personaje terciario porque aparece solo una vez en la historia y no lo volvemos a ver. De acuerdo con su rol, los personajes pueden ser también protagonistas o antagonistas. A ver, veamos. ¿A qué personaje identificas como protagonista en la película del superhéroe Batman? Pues sí, al propio superhéroe, a Batman. Un protagonista es el personaje más importante de tu historia. Toda la trama se centra en él o en ella. Y la historia es su historia la que se cuenta. Él realiza los actos mucho más relevantes. Y sí, las historias pueden tener uno o varios protagonistas. Ahora vayamos a los antagonistas. Bueno, este tipo de personaje expresa ideas o valores contrarios a los del protagonista. Precisamente su misión en la historia es evitar que el protagonista cumpla con su objetivo dentro de la trama. A veces, en algunas clasificaciones, se maneja también otro tipo de personaje. Yo estoy de acuerdo con el rol y este es llamado tritagonista. Un personaje con sus propios desafíos, pero de muchísima menor relevancia. Hay otra clasificación importante que te quiero contar. Esta es la de los personajes según su caracterización. Ahí te va. Presta atención, ¿eh? Personajes planos son aquellos que se describen de manera muy básica. No se hace mucha mención de ellos, pues son secundarios en su mayor parte o terciarios. No tienen conflictos interiores por resolver, son simples y su manera de ser se mantiene a lo largo de toda la historia. Los personajes redondos, no, ellos al contrario, son aquellos que cambian la trama. Se les suele describir con muchísimo detalle psicológico y físico. Son complejos, tienen personalidad, tienen sueños, ideas, motivaciones, dudas y también un pasado que el autor, o sea tú, puedes desentrañar ya sea de manera explícita o implícita. De acuerdo con su evolución, los personajes también pueden ser dinámicos o estáticos.
Te explico. Los estáticos son aquellos que no presentan ningún cambio visible a medida que la trama avanza. Los dinámicos, al contrario, presentan un cambio visible conforme esta historia se va desenvolviendo. Esto puede ser para bien o para mal, como cuando ya sabes, un villano de repente se vuelve bueno y un héroe se vuelve malo. Ahí te van también más clasificaciones. Toma nota. De acuerdo con su imagen, los personajes son arquetipo o estereotipo. Arquetipos son aquellos con rasgos, valores, cualidades o ideas esenciales para el ser humano, como belleza, amor, bondad o maldad. Estereotipos son personajes similares o iguales a un patrón de personaje. Los personajes también pueden tener una historia, un contexto, una razón para estar presentes en tu relato. Hay otros que tienen un objetivo y deben cumplir acciones concretas que son parte de un engranaje mucho mayor y que ayudan al personaje protagonista a lograr esa misión. Vamos a hacer una cosa. Veamos, Te voy a dar ejemplos de cada uno de los tipos de personajes que te he explicado. Pero yo quiero que a cambio tú me des otros ejemplos. Escríbeme en mis redes sociales para saber si quedó claro este tema. Te recuerdo, en Instagram, en Facebook y en TikTok somos @abcdeletras. Y si quieres volver a escuchar mis participaciones de Kido Audio, lo puedes hacer en mi canal de YouTube, también @abcdeletras. Uy, yo estaré pero más que fascinada de leer. A ver, Harry Potter es un personaje principal. Mercurio de Romeo y Julieta es un personaje secundario, es el amigo de Romeo. Un personaje terciario en una historia, te decía, puede ser quien recibe un paquete o quien sale en una tienda y, no sé, te entrega algo. Blancanieves es protagonista de su película, claro. Y bueno, pues ni qué decir, la reina malvada es la antagonista. Un personaje redondo es David Copperfield en la novela del mismo nombre de Charles Dickens. Y uno plano, déjame pensar, sería Hércules porque siempre será bello, valiente y fuerte. Él no cambia. Uno dinámico en la novela de La Metamorfosis de Franz Kafka, justo es Gregorio, que se convierte de repente en un insecto gigante. Uno estático sería, ya les había dicho que me encanta Star Wars. Bueno, el estático sería el emperador Palpatine. Ese nomás nunca se sale de su rol de villano. Un arquetipo es el detective de los cuentos de Allan Poe. Un estereotipo, serían las brujas de los cuentos de hadas, tan predecibles como vengativas. Ahora dime tú tus ejemplos de personajes. ¡Vamos! Te leo encantada. ¡Hasta la próxima!